Era comienzo del año 1852 y Jaime White y su esposa Elena estaban en una de sus giras misioneras a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Allí en el medio de la nada decidieron aprovechar la sombra de un árbol para detenerse a almorzar. Después de hacerlo, Jaime White tomó su pluma, tinta, un papel y comenzó a escribir lo que luego serían las primeras 4 lecciones de la escuela sabática que fueron publicadas en agosto de ese mismo año en El Instructor de la Juventud, una publicación que se lanzó junto con esas primeras 4 lecciones. En 1853, al año siguiente, se organizó en el hogar de los White la primera escuela sabática en la historia de la Iglesia Adventista. Pero ¿cuál fue el contexto histórico de este evento importantísimo para nuestra Iglesia? Desde los años 1848 a 1850, durante esos 2 años, los adventistas, los pioneros en ese entonces, organizaron 22 conferencias sabáticas, como le llamaron, eventos en los que se dedicaron a estudiar profundamente las Escrituras para organizar el andamiaje doctrinal que tenemos actualmente como nuestra Iglesia. Día y noche se dedicaron a profundizar en las Escrituras para luego establecer las doctrinas tal cual las conocemos en la actualidad. En 1852 y 1853, cuando se organizó la escuela sabática, la Iglesia Adventista, ahora los pioneros, estaban en un programa de promocionar, publicar y predicar a todos lados esas doctrinas que recién habían descubierto. Y la escuela sabática fue una de las herramientas principales que ellos utilizaron para este fin. Diariamente, los adventistas ahora se reunirían a estudiar la Biblia, a confraternizar entre sí y a proclamar ese mensaje que habían recibido al estudiar la palabra de Dios. Hay 3 aspectos de la historia de la escuela sabática que me gustaría destacar. En primer lugar, ya lo hemos mencionado, y es que la escuela sabática surgió como un momento en el que se pueden estudiar las Sagradas Escrituras, en el que se puede profundizar en la palabra de Dios. De hecho, las primeras 4 lecciones que publicó Jaime White estuvieron relacionadas con el sábado, una de las doctrinas cardinales de nuestra Iglesia. En segundo lugar, se publicaron una serie de estudios para la escuela sabática acerca del santuario, también una de las doctrinas cardinales de nuestra fe. Algo que debemos recordar es que nosotros no estudiamos el folleto de la escuela sabática. Nosotros estudiamos la Biblia teniendo el folleto de escuela sabática como guía. De hecho, por eso el folleto de escuela sabática se llama Guía de Estudio de la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia tanto en nuestro estudio personal como en el estudio semanal cuando nos reunimos todos en la escuela sabática. Otro aspecto destacado relacionado con el estudio de las Escrituras y la escuela sabática es que en ese entonces se hacía un fuerte énfasis en el estudio de memoria de los versículos de la Biblia. De hecho, en ese entonces, por ejemplo, se reporta que una niña jovencita de 12 años había aprendido en un periodo de 6 meses 800 versículos de memoria. Claro, es un extremo, pero ahora quizás nos hemos ido al otro extremo y hemos olvidado esta buena costumbre de aprender el versículo de memoria. El segundo aspecto que me gustaría destacar de la historia de nuestra Iglesia en relación con la historia de la escuela sabática es que la escuela sabática desde sus comienzos fue un fuerte apoyo para la misión. Allí a mediados de la década de 1880, en 1885, las primeras escuelas sabáticas de California se organizaron entre sí para enviar sus ofrendas a la naciente Unión Australiana de la Iglesia Adventista. Esos fueron los comienzos. Ya en 1887, la Iglesia Mundial, la Asociación General, organizó para que todas las ofrendas de la escuela sabática fueran enviadas a África para organizar la primera sede misionera de nuestra Iglesia allí en el continente africano. Algo destacable es, por ejemplo, la compra del barco Pitcairn, uno de los barcos que fue enviado a las Polinesias francesas, las islas Fiji y toda esa serie de islas allí del Pacífico. Juntaron en una sola ofrenda los primeros pioneros $19.000, el equivalente a quizás $500.000 en la actualidad, para comprar este barco misionero
que fue el primero en ser enviado a esas islas. Nosotros en la actualidad también tenemos el privilegio de seguir contribuyendo a las misiones y al avance de la obra en otros lugares. Pero el tercer aspecto, que dejé para el último porque me parece el más importante, y es que desde el mismo comienzo la escuela sabática fue una herramienta misionera para alcanzar a las personas para Cristo. De hecho, Elena de White, al hablar acerca de la escuela sabática, mencionó la importancia que tiene para la actividad misionera. En Consejos para la Iglesia, la página 480, ella dijo: el objeto de la obra de la escuela sabática debe ser cosechar almas. Y en Consejos para la obra de la escuela sabática, ella dijo: la escuela sabática, si es bien dirigida, es uno de los grandes instrumentos de Dios para traer las almas al conocimiento de la verdad. Muy temprano en la historia de la escuela sabática se organizó el programa de escuelas sabáticas filiales. Organizar una escuela sabática en lugares todavía no penetrados por el Evangelio como comienzo de una iglesia adventista allí en ese lugar. La verdad es que Comunidad de Acción, como centro de discipulado y de capacitación para que las personas puedan predicar el Evangelio, la escuela sabática es una de las mejores herramientas que tenemos para la predicación del Evangelio. Yo los animo a seguir manteniendo el espíritu misionero con el que fue organizado esta escuela sabática. Los adventistas vieron